Capítulo 2. Primer trabajo como ingeniero. Mi primer trabajo fue un trabajo seguro en el gobierno en MADA, Autoridad de Desarrollo y Agricultura de Muda, Malasia. Era un ingeniero, el sueño de mi padre se había hecho realidad, su hijo era un ingeniero, estaba a cargo de las rutas rurales, puentes rurales y sistemas de irrigación. Aún recuerdo cuando regresé a casa con la carta oferta, lo felices que estaban todos, mi abuela, mi padre, mi madre y por supuesto mi hermano pequeño. Ellos vieron en la carta lo que yo veía también, el final de las preocupaciones que habían paralizado a nuestra familia por muchos años, una vida financieramente segura que estaba por empezar. Todos vimos la carta como una invitación para los días felices por venir. Estaba determinado a hacer mi trabajo con seriedad y trabajar honestamente. También recuerdo todos los consejos de mi profesor que yo estaba seguro de que seguiría inevitablemente iba a lograr que mi instituto y mis profesores se sintieran orgullosos de mí. Siempre que me asignaban algún proyecto en el trabajo, lo primero que hacía era recalcular todos los números y pesos para justificar las cosas, ver si realmente eran necesarias. La ingeniería se trata todo de números y uno no debe tomarlos a la ligera. Esta práctica me ayudó en muchas ocasiones. En una ocasión hubo un cálculo incorrecto de aproximadamente 30 toneladas. Este cálculo está erróneo y ese también por aproximadamente 30 toneladas para este puente, señor. Intenté explicar a mi jefe mostrándole mis cálculos, así como las fotos que había tomado durante mi visita al sitio. Observó los planos, cálculos, imágenes que había tomado. Después me miró y dijo, entonces, ¿qué tipo de carga darías para este puente? Una carga de carretera, dije. Sus cejas se levantaron en su frente, saltó de su silla y me dijo sarcásticamente, entonces, ¿piensas que somos súper ricos? ¿Estás pensando usar una carga de carretera en un pueblo? Pero mantuve firme y solo contesté, sí señor, eso pienso. Se levantó y me dijo, señor Lin, sé que no es correcto, pero es en un pueblo, así que no importa, está bien. Continué firmemente, señor, soy un ingeniero, si es algo legal o no, es trabajo de la ley y sus responsabilidades. Mi único trabajo es asegurar que si la gente atraviesa mi puente, entonces se mantenga firme y no colapse. Pero esto pareció hacerlo enojar nuevamente y dijo, señor Lin, yo soy su jefe y cuando le doy instrucciones para diseñar un puente de 30 toneladas, debe hacerlo solamente con una carga de 30 toneladas. Yo también me enojaba lentamente con esto y dije, muy bien señor, lo diseñaré como usted dice, pero nunca pondré mi firma ahí. Puede firmar el diseño que pide con una carga de 30 toneladas. Mis palabras aumentaron la furia de mi jefe. Continué y dije, si diseña un puente como este, entonces se derrumbará de dos formas. Uno, cuando la carga sea más pesada que el soporte de la carga diseñada de 30 toneladas y la otra es cuando los camiones cargados se estacionen sobre el puente con cargas de arroz. Teniendo arroz cargado en los camiones, crearía un impacto que sería superior a 30 toneladas, ya que un saco de arroz pesa aproximadamente 50 kilos. Continué argumentando y adicionalmente dije, el impacto de 50 kilos cuando cae es mayor que cuando se colocan 50 kilos de arroz gentilmente en los camiones. Eso lo cambiaría todo. Parece que tuve suerte porque en ese momento uno de nuestros ingenieros entró con fotos de dos puentes que se habían desplomado después de aplicar el mismo diseño y carga. Las fotos de los puentes caídos hicieron que afortunadamente mi jefe pensara nuevamente en lo que yo le había dicho y comentó. Está bien, Lin, déjeme pensarlo y ven a verme mañana. Cuando fui a verlo al siguiente día, él bruscamente me dijo, he revisado todo a detalle y sí, puedes continuar con tu diseño. Estaba feliz de que hubiera entrado en razón. Ahora vete, tengo trabajo que hacer. Y con esas palabras cortantes me pidió que me retirara. Estaba feliz de que al final él respetara mi decisión y permitiera continuar con mi diseño de carga para carretera. Se me habían asignado diversos proyectos durante mi permanencia en MADA y créanme, fui honesto en todos ellos. En uno de los puentes habían puesto una
barandilla para evitar que las personas cayeran al río. Cuando fui a ver el puente del pueblo, vi que aproximadamente el 90% de la barandilla había sido golpeada por camiones y era imposible repararla porque la guarnición de la banqueta era tan pequeña que ya no podríamos repararla. Como resultado, la mayoría de los puentes tenían barandillas rotas o severamente dañadas. Le dije a mi superior: pienso que deberíamos hacer un puente sin barandillas y en lugar de una guarnición de 10 centímetros, deberíamos de hacer una guarnición de 1 metro, de manera que si algún vehículo perdiera el control, entonces las personas puedan mantenerse sobre la banqueta y salvarse. Expliqué con todo detalle a mi jefe que incluso si el camión pierde control y golpea la guarnición, el camión caería pero no dañaría la guarnición. Me miró como si yo estuviera loco y evidentemente pensó que estaba loco. Quería demostrarle mi punto, que si un puente se daña por el impacto de un camión contra la barandilla, misma que nunca se podría reparar, entonces ¿cuál era el punto de tener barandillas de seguridad? No era lo mismo a tener un puente sin barandillas, pero con mucho menos guarnición. Me miró y dijo: estás loco, un puente sin barandillas. Pero en lugar de darle la razón, le mostré fotos de puentes hechos con el mismo diseño, pero era difícil justificar mis ideas. Finalmente, me salí con la mía, aunque después de mucho discutir. Incluso, en este corto tiempo en mi trabajo, me frustraba especialmente el tener que llevarme bien con mi jefe. Recordaba que las palabras de mi profesor, que me dijo que si no me gustaba mi trabajo, entonces solo no debería hacerlo. Era un tiempo de conflicto importante para mí, ya que no amaba o disfrutaba mi trabajo, pero necesitaba el dinero del trabajo para mi familia. Hubo otro incidente que puedo recordar. Un día mi técnico vino a verme y me dijo inesperadamente: señor, cuando hacemos concreto no debemos poner tanta agua. Si ponemos mucha agua, entonces podemos causar segregación donde las piedras bajarán y la arena subirá. Debemos mantener un nivel óptimo de agua. Vaya, sí, estoy completamente de acuerdo con eso y deberíamos seguir esta regla en todo lo que hacemos. Pero señor, este subcontratista que pone mucha agua durante el mezclado del concreto y no sigue las reglas, e inclusive después de que el hijo del principal contratista le advirtió, él no cambió su práctica. El técnico frotó su cara con un pañuelo y continuó: señor, él usa un dicho chino para justificar todo, que ha comido más sal de lo que nosotros hemos comido arroz. Significa que él tiene más experiencia de la que nosotros tenemos, de manera que no necesita que nadie le diga qué hacer. ¿Qué debemos hacer en esa situación, señor? Estaba escuchando atentamente a lo que él decía y en el momento en el que se detuvo, saqué el contrato donde había una sección sobre el hormigonado. Doblé esa parte y llevé el contrato conmigo para reunirme con este subcontratista. Subí con él y le dije: he tenido algunas quejas sobre la forma en la que trabaja. Pienso que debemos resolverlo esto. Pero él no me dejó terminar y en lugar de ello comenzó a presumir sus logros. ¿Conoce el edificio alto en Alor Star? Yo construí este edificio y aún sigue en pie magníficamente. Entonces se enojó y dijo: ¿quién eres tú para cuestionarme sobre mi trabajo y mis métodos de hormigonado? Sé muy bien lo que hago. Nuevamente citó un proverbio chino sobre cómo había cruzado más puentes que las rutas en las que yo había viajado, lo que primordialmente significaba que él tenía toda la experiencia y yo solo tenía algo de conocimiento de los libros. A él no le gustaba que yo o ningún otro lo instruyera sobre su trabajo. Ya me estaba irritando por todo esto e hice oídos sordos. Entonces abrí la página del contrato donde había una sección sobre el hormigonado. Dije: escucha, me da igual que comas sal o comas arroz. No me molesta y tampoco tiene nada que ver conmigo. Si deseas cruzar el camino o deseas cruzar el puente, esa es tu decisión. Me detuve para controlarme un momento y le dije nuevamente: ¿puedes leer este contrato? Solamente contesta sí o no. Si no puedes leerlo, lo leeré por ti. Por ahora, él estaba un poco avergonzado, pero dije que él podía leer. Continué enojado. Ahora, ¿puedes seguir lo que está escrito en el contrato? Contesta sí o no. No me digas sobre mi experiencia y tu experiencia. Contéstame, ¿puedes seguir esto sí o no?
Aparentemente estaba impactado por mi tono y mi forma de hablar, pero para enfatizar más el punto, continué diciendo de manera amenazante: si puedes hacerlo así, por favor hazlo de ahora en adelante. Si no puedes hacerlo así, voy a echarte de este sitio. Y después te incluiré en la lista negra por siempre de todos los futuros proyectos gubernamentales. Tu carrera terminará. Dije todo esto mirándolo directamente a los ojos. Afortunadamente se tranquilizó, se disculpó y estuvo de acuerdo en cumplir con el contrato. Esta manera de trabajar era de nuevo el poder de estar en el lado correcto de las cosas. Nunca comprometer la calidad del trabajo. El consejo de mi profesor aún era útil. Un día, un ingeniero australiano vino a verme porque le gustaba mucho mi diseño de un puente. Dijo: señor Lin, cuando regrese, llevaré conmigo estos simples pero prácticos diseños y los construiré en Australia. Solo quise venir aquí para agradecerle por sus diseños. Algunos momentos como este mantuvieron encendido mi espíritu de ingeniero y continué trabajando como loco. Pero a pesar de algunos elogios, los problemas casi nunca terminaban ahí. Y la gente, como los contratistas, no seguían las instrucciones. Era el colmo. También hubo un incidente cuando estaba a cargo de los sistemas de irrigación. En el área que fui designado había algunos campos altos y otros bajos. El problema era que los que se encontraban en terreno inclinado se quejaban de que el agua nunca llegaba a sus campos, y los que estaban en terreno bajo se quejaban de que había demasiada agua que dañaba sus campos. Dicho problema era desafiante de resolver, ya que no estábamos capacitados para resolver o enfrentar ese tipo de problemas en la universidad. Tampoco nos enseñaban a manejar a un jefe demandante, aunque la mayoría de nosotros seguramente podía hacerlo con este tipo de educación. El asunto es que si escuchas al jefe y haces lo que dice, no vives para tus principios. Si no lo escuchas y sigues lo que dictan tus principios, enfrentarás problemas en tu trabajo, obteniendo permisos para obtener tus bonos y demás problemas. Continué teniendo problemas con mis jefes. Había un compañero que se suponía diseñaría un apuntalamiento para un techo. Pasado un año, no pudo terminar el diseño. Entonces me pasaron todo el proyecto a mí. En 2 semanas pude terminar el proyecto. Después de solo una semana de diseñar, entregué el proyecto para la aprobación de mi jefe. Sin embargo, él dijo: esto es muy simple. No es bueno, debes hacer un techo de diseñador. Bueno, eso no es mi trabajo, y si quiero un techo elegante necesitaremos a un arquitecto. Mi trabajo es diseñar un techo que pueda conservarse por mucho tiempo. El diseño de mi apuntalamiento para el techo con seguridad puede hacerlo. Mi respuesta lo hizo enojar nuevamente, pero no me molestó porque no puedo dibujar diseños extravagantes solo por hacerlo. Soy un ingeniero estructural. Pero el techo del asunto es que en solo una semana había terminado mi diseño que le tomó a mi colega casi un año y que no pudo terminarlo porque el jefe seguía haciendo cambios y estaba trabajando para complacer al jefe diseñando esos cambios. También fue el mismo jefe que no estaba muy contento conmigo en otra ocasión. Bueno, él nunca estaba satisfecho conmigo, pero hubo un incidente donde tuve que enviar un oficio. En aquellos días no había computadoras. Primero teníamos que asegurarnos de lo que íbamos a escribir y posteriormente usar la máquina de escribir. Esto era porque si había un error en el oficio teníamos que escribirlo todo de nuevo. Y era un trabajo tedioso. Así que terminé de escribir el oficio y lo llevé a mi jefe para que lo firmara. Él dijo: Lin, este es un oficio estúpido. Ve y cámbialo. No cuestioné nada y solo fui a cambiarlo. La segunda ocasión llevé otra vez el oficio, me dijo exactamente lo mismo, nuevamente regresé y lo reescribí. Él rechazó continuo 9 veces. Estaba enojado y frustrado, así que reuní todos los oficios, pero nunca envié ningún oficio. Ya que el oficio no había llegado a la parte interesada, había un problema enorme y la gente empezó a pedir explicaciones. Cuando hubo la oportunidad, mi jefe se quejó con sus superiores sobre mi conducta. Me llamaron y me preguntaron: señor Lin, ¿por qué no envió el oficio? Como respuesta, llevé a mis superiores los 9 oficios que había escrito y dije: no voy a seguir jugando este juego de redactar oficios por diversión. Hice todos estos oficios, pero mi superior no firmó en ninguno de ellos.
Entonces llamaron a mi jefe y lo interrogaron. Le preguntaron, el señor Lin ya redactó muchos oficios, entonces ¿por qué no lo firmó? Mi jefe se quejó. Señor, su lenguaje es muy pobre. Su gramática y su inglés no están a la altura requerida. ¿Cómo podría enviar este tipo de oficios desde nuestra oficina? Cuando fue mi turno de hablar, entonces dije, señor, el primer oficio fue redactado por mí, pero ¿quién redactó el segundo oficio? Usted. Cuando no le gusta algo, pudo haberlo cambiado. Lo sigo. Usted está ahí para guiarme. Después de este debate, se sintió humillado frente a sus superiores. El problema con mi jefe era que él no podía tomar una decisión, y para escribir un oficio tienes que saber tomar decisiones. Cambiaba de opinión continuamente. Después de esto, el oficio se finalizó y se envió inmediatamente. Y por supuesto, fue la 9ª versión del oficio que había redactado. Incidentes como este no me hicieron el empleado favorito de mi jefe. Al final del año había una evaluación del personal. Él me llamó para una evaluación y me dijo, Lin, no lo estás haciendo bien. No estoy seguro de poder darte una buena evaluación. Pero dije, señor, si no lo estoy haciendo bien, entonces ¿por qué no me lo dijo justo al principio de manera que pudiera corregirlo? Cuando no me dijo nada, entonces asumí que lo estaba haciendo bien. Señor, hemos tenido problemas entre nosotros, pero si me da una mala evaluación, entonces llevaré el problema ante los superiores. Estaba tan enojado con mis palabras que se salió apurado de la oficina y azotó la puerta. Después también se quejó de que había sido yo el que azotó la puerta. Cuando me cuestionaron les dije que no azoté la puerta, que había sido mi jefe quien lo hizo. Pero al final tuve una evaluación positiva, probablemente porque tuvo miedo de mi forma de razonar. Está claro que si no hay un informe que justifique que no he hecho un buen trabajo durante el año, no se puede dar un juicio deliberadamente diciendo que mi desempeño fue malo al final del año. Los informes en los otros departamentos fueron también un testimonio de mi buen desempeño. Hubo otro incidente cuando se suponía que sería transferido a otro distrito. Y eso no me entusiasmó porque también me promoverían a un ingeniero de distrito. Pero mi jefe era el encargado de la presa en esa zona. Justo como yo, había también un ingeniero que ya no soportaba a mi jefe. Así que rogaba por una transferencia. Y en la junta, cuando preguntaron quién podría reemplazarlo, todos me eligieron unánimemente. Todos pensaban que yo era el único que podría soportar trabajar para él. Para el momento que finalmente llegó la carta de la transferencia y yo estaba trabajando con él otra vez. Fue desgarrador, pero tuve que aceptarlo. Era mi trabajo. El proyecto que fue el clavo final del ataúd que me convenció a renunciar fue un incidente relacionado a la erosión costera. Todo un desafío para un ingeniero que se ocupa principalmente de puentes. Así que los conceptos básicos dicen que para prevenir la erosión costera nunca se debe usar la piedra caliza porque cuando ésta entra en contacto con el agua de mar se erosiona lentamente, se vuelve quebradiza y entonces se rompe en pedazos. Otro tipo de piedra que tampoco se debe usar es la piedra plana. En su lugar se deben usar rocas redondas, ya que la grava plana puede romperse debido al impacto de las olas. Un día, las olas fuertes del mar golpeaban en la costa y para el momento en el que mi personal me llamó, ya eran las 4 de la tarde y la mitad de la franja costera ya se había perdido. Tuve que tomar una decisión rápida y pedir rocas para llenar la línea costera para prevenir más erosión. Pero en el estado de Queda, de donde yo era, no teníamos piedras de granito, solamente teníamos piedras calizas. Así que llamé a la cantera de Cariza y les dije, sí, hay una emergencia y necesitamos rocas para llenar la línea costera. Así que ellos enviaron aproximadamente 6 a 7 camiones de roca caliza. Pero había un problema. Como ingeniero, mi límite para hacer compras era solamente 10,000 ringgits por día. Pero ese día no solamente solicité caliza para poner en el mar, sino que también superé mi límite autorizado al hacer compras de 30,000 ringgits. Eso eran 2 errores súper graves, así que pronto iba a enfrentar la furia de mi jefe.
Cuando mi jefe vino a averiguar sobre todo esto, lo enfureció y enloqueció. Me dijo: señor Lin, usted piensa como un granjero, simplemente hace lo que quiere. Pero yo le dije que no tenía otra elección, especialmente porque ya habíamos perdido 3/4 de la línea costera. Señor, si hubiera esperado más tiempo, entonces el agua de mar se hubiera precipitado a los arrozales y esto hubiera destruido los cultivos. Tenía que tomar una decisión, señor, por ello tuve que llenar con cualquier roca estúpida que tuve en la mano. Intenté explicar mi punto, pero la situación empeoraba con la erosión porque mi enfoque solo nos había dado tiempo, pero no ofrecía una solución permanente. La compañía decidió hacer uso del tiempo que les había conseguido para desarrollar una idea concreta para resolver la erosión. Estaban planeando enviar a alguien a Japón para obtener asesoría de un experto japonés, que son considerados expertos en combatir la erosión costera. Pero dije: señor, Japón está en mar abierto, su línea costera está llena de rocas y su enfoque para evitar la erosión costera poniendo estructuras grandes, pesadas, funciona para ellos. La costa rocosa puede soportar las estructuras pesadas, pero esto no puede aplicarse en nuestra costa en Malasia, especialmente en Kedah. Nuestras costas son más suaves y fangosas, así que si ponemos estructuras grandes pesadas, se hundirá en el fango. Mi equipo y yo diseñamos un plan donde la primera acción que debíamos realizar no fuera poner rocas enormes en nuestra costa. Segundo, las rocas debían ser planas de manera que hubieran permanecer sobre el fango. Sin embargo, inmediatamente y sacudiéndose furiosamente, mi jefe dijo: estás llevando a cabo estas malditas ideas locas. Él preguntó: ¿calculaste la fuerza de la ola? ¿Cómo rayos crees que la idea de poner piedras planas podrá soportar el impacto de las olas? Sí, señor, dije sarcásticamente, podemos calcular la fuerza de las olas, pero tomará de 3 a 4 años tener toda la información, y para entonces el banco ya se habrá erosionado. Pero continuaron sus comentarios furiosos hacia mí y dijo: Lin, no sabía que eras tan mezquino, solo porque la compañía no te seleccionó para ir a Japón, te pusiste tan celoso, y por eso estás dando todas estas estúpidas ideas. Estaba intentando mantenerme calmado y dije: no, señor, esa no es la razón en lo absoluto, pero le garantizo que fallará si no me escucha, porque todas las rocas pesadas se hundirán en el suelo como consecuencia de la tierra suelta de nuestra costa. Pero ninguna razón o fundamento podría atravesar su muro de enojo, y al final del día la otra sección obtuvo la aprobación de un presupuesto de 2 millones de ringgits y nosotros solamente obtuvimos 60,000 ringgits para intentar aplicar mi solución. Cuando trajeron las enormes rocas eran tan grandes que un camión solamente podía cargar una roca. Sí, eran así de grandes. Pero cuando pusieron la roca en la orilla, la siguiente ida había desaparecido. Ya se había hundido en el fango. Esa noche hubo una tormenta con olas masivas golpeando los bancos, destruyéndolos y permitiendo al agua de mar inundar los arrozales cercanos. Los campos de alto rendimiento de antaño ahora estaban llenos de agua salada y se habían convertido en campos de bajo rendimiento. El plan que yo había propuesto para la prevención de la erosión de la costa funcionó bien en mi área, y los campos ahí mantuvieron un alto rendimiento por la simple solución que proporcionamos. Después de esto, todo el banco costero siguió mi diseño. No se me ocurrió una gran idea, sino una idea que tenía algo de sentido común. El fango suelto había unido las pequeñas piedras entre sí, haciendo los bancos costeros más estables que antes. Después de algunos años, cuando visité el mismo lugar, no había señales de las rocas. Los manglares las habían cubierto completamente. La naturaleza había intervenido y dio una solución permanente al problema de la erosión costera, ya que las raíces de los árboles estaban sosteniendo las rocas. Esta asociación de las raíces y las piedras había cambiado a los bancos para siempre. Ahora podían soportar la presión del impacto de las olas del mar para siempre. Ese fue también mi último trabajo y concretó mi decisión de renunciar a Mada. Mi trabajo como ingeniero, donde mis ideas simples, con razones prácticas, fueron desatendidas o ignoradas, o que tuve que pelear duro para convencer a las personas a mi alrededor solamente para demostrar mi punto,
Finalmente había pasado factura. La simplicidad es confiable. Mis soluciones simples a problemas de ingeniería no eran bienvenidas fácilmente. Hoy, aunque ya no diseño más puentes, los puentes que diseñé están de pie y siguen siendo usados en toda Malasia, simplemente porque son prácticos y fáciles de construir. Fue solamente después de renunciar a Mada que decidí autoemplearme. Fue en 1992 y en ese tiempo aún estaba empleado, pero comencé DXN. Aunque la semilla había sido sembrada casi 10 años antes, cuando pienso nuevamente en los años cuando decidí autoemplearme, solamente puedo recordar los problemas que tuve que enfrentar al principio. Existieron muchos desafíos para que yo comenzara DXN, pero los problemas de entonces fueron diferentes. Eran mis problemas y tuve el derecho de resolverlos a mi manera. No tuve que contestarles a todos sobre mi enfoque. DXN iba a ser mi barco y yo era el capitán. Estábamos a punto de zarpar. Tenía la confianza de que podría navegar a través de las aguas agitadas que encontraría en mi camino. Las lecciones del Instituto Tecnológico de Indias, los consejos de mis profesores siempre me dieron ese coraje adicional para continuar y lograr lo imposible. Terminamos con el capítulo 2. Qué increíble, de verdad. Bueno, no sé si estás hasta ahora viendo o siguiendo la lectura, pero qué increíble. Ahora sí, vamos al capítulo 3, buscando la felicidad.